Hola, bueno, estamos aquí de nuevo. Bienvenidos a una nueva clase sobre Firebird. En esta clase vamos a ver cómo optimizar la consulta de la clase anterior con Execute Statement. Así que ahora sí vamos a ver en detalle más esta sentencia. Entonces, ¿cómo se haría? Recuerden, la dinámica de este procedimiento es que si el usuario coloca true, pues nos va a devolver la cantidad y si coloca false, nos va a devolver el precio. Entonces teníamos este procedimiento. Pero entonces, ¿qué es eso o cómo se utiliza el execute statement en los procedimientos almacenados? El execute statement, como bien lo decíamos, es una mm, forma dinámica de hacer SQLs. Entonces, vamos a colocar acá una variable en la que vamos a almacenar nuestra consulta base. Entonces, voy a colocar aquí variable consulta base y voy a colocar que sea un varchar. Puede ser eh, un varchar de 1024, por ejemplo. 1024, donde vamos a eh, almacenar nuestra consulta base. Entonces, vamos a decirle aquí variable consulta base. Variable consulta base es igual a, recuerden siempre colocar estos dos punticos para que no se confundan. Y entre comillas simples, como un texto común y corriente, vamos a colocar acá el select de nuestra consulta base. Entonces, esta es nuestra consulta base. Así la queremos. Pero hay algo que es dinámico, que es este zoom. Entonces, aquí vamos a concatenar el nombre que queremos. Para este caso, por ejemplo, ya sabemos que si es una cosa, pues nos devuelve diferente. Entonces, vamos a decirle con la función coalesce que ya vimos, por ejemplo, podríamos decirle si consulta base es true, entonces devuelva un campo y si no, pues el otro. Pero entonces tenemos que concatenar este select. Vamos a cortar aquí esta cadena y la concatenación en Firebase, recuerden, es con pi, doble pi. Entonces hacemos doble pi. Aquí hacemos doble pi. Hay que tener mucho cuidado, lo que les decía en la clase anterior, con este tipo de cosas, ya que tenemos que tener cuidado, por ejemplo, que este espacio se dé este espacio entre el campo que viene aquí y este campo, que haya una coma. Aquí, si hubiese otro campo acá, entonces habría que poner una coma acá. Entonces recuerden que esto es una consulta dinámica, entonces hay que tener mucho cuidado con estas concatenaciones. Ahora vamos a colocar el campo correspondiente, ya sea b cantidad o b precio. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a utilizar la función de code, por ejemplo, para este caso, ¿cierto? Ya depende de nuestra creatividad al respecto. Y le colocamos lo siguiente. Entonces, la expresión sería b consulta, perdón, no, parámetro de entrada desea cantidad. Entonces, si desea cantidad, es true. Si desea cantidad es true. Entonces devolvamos b punto cantidad. Y si es false, devuelva b punto precio. Pero pues recuerden que esto es entre comillas simples. Entonces para esto podemos usar esta función de code.
O también podemos usar la función if, que también es conocida en todos los motores, donde nos quedaría más simple. Entonces, por ejemplo, P desea cantidad. Si desea cantidad es true, entonces nos devuelva b.cantidad. Y si es false, entonces nos devuelva b.precio, por ejemplo. Aquí ya nos devolvería o b cantidad o b.precio. Quedaría aquí concatenado. Pero si ustedes notan, no, en este momento yo le quité el sum. Entonces tendríamos que concatenarlo por este lado. Sum y sum. Esto es a lo que me refería, con que hay que tener mucho cuidado con este tema. También podríamos haberlo hecho aquí sum, que nos devuelva aquí el sum y nos devuelva acá el sum. Pero como pueden ver, estamos repitiendo código. Entonces por eso lo pongo afuera, para hacer un poco más simple la cuestión. Como les decía también, este es un ejemplo muy simple, entonces pues no se ve, pues se va a ver optimizado, pero no tanto, o sea, con procedimientos muy grandes, esto es bastante interesante. Entonces, aquí concatenamos esta situación, entonces aquí nos va a quedar la consulta base. Entonces ya no vamos a necesitar todo esto que tenemos aquí, sino que vamos a utilizar execute statement. Fácil. Entonces, execute statement. Execute statement, le decimos que queremos ejecutar, decimos que queremos ejecutar esta consulta base. Sí, aquí podemos tener un update, podemos tener un insert, podemos tener cantidad de cosas, o sea, cualquier consulta que se nos ocurra. Si le damos, por ejemplo, un insert y execute statement, ya con esto está bien, ya funciona. Lo que sucede es que en este select tenemos una lista. Entonces tenemos que tratarlo como si fuera también un select como este. Entonces podemos hacerle simplemente el for, la misma técnica, for, la misma técnica que ya hemos visto. Ya digamos, tenemos este for, ya lo tenemos hasta aquí concatenado. Entonces tendríamos que hacer el into. Nos bastaría solamente hacer el into. ¿Y qué queremos hacer con esto? Begin en suspend. Queremos devolverlo simplemente. Entonces, ya podríamos eliminar todo esto de aquí. Y como pueden ver, incluso en este procedimiento más pequeño, ya nos quedó optimizado con execute statement. Entonces, ejecutemos acá. Démosle OK. Y veamos qué tal funciona. Entonces, si le damos falso, nos va a traer la cantidad. 10.046, por ejemplo. Y si le damos true, nos va a traer la cantidad. Si le damos falso, nos va a traer el precio. Y si le damos true, nos va a traer la cantidad. Entonces, como podemos ver, con execute statement podemos hacer eh, unas optimizaciones bastante interesantes. Bueno, vamos a ver más características de execute statement en la próxima clase. Espero les haya gustado esta clase y hasta luego.